perdón, un sencillo homenaje a uno de nuestros grandes maestros que es Enrique Buligoni. Y será lo primero de nuestros homenajes, ¿no? Porque próximamente en nuestra comisión de graduados también se lo dedicaremos a ellos. Seguramente la jornada que haremos este año de graduados en el último trimestre del año, como siempre, lo será en homenaje a él y como alguna otra actividad que haremos nosotros, o lo veo a Juan Manuel también en el Observatorio eh, de Derecho Penal Tributario. Por favor, si me cierran los micrófonos, porque así nos podemos comunicar bien. Y no es casual toda esta serie de homenajes, reconocimientos, recordatorios y también seguramente debates sobre sus pensamientos, porque él fue maestro de muchos de nosotros, maestro y colega también de otros, como acá está Rodolfo Espizo, que es otro de nuestros maestros, como fue José Osvaldo Casás y tantos otros de nuestra facultad, eh, de quienes aprendimos y quienes nos abrieron el camino para poder pensar, reflexionar, investigar y enseñar con una enorme libertad, ¿no? Nos dieron conocimiento, enseñanza, pero también la libertad para poder pensar, reflexionar, y como sucede siempre en esos casos, cada cual va por donde le va apareciendo y generando las discusiones, las ideas que en cada caso van surgiendo. Yo no quiero demorar mucho, simplemente como todos, ¿no? Además de lo académico y de lo intelectual, él, Enrique teníamos una relación, muchos de nosotros, afectiva, muy profunda, recíproca. Él siempre era muy generoso cada vez, ay, cada vez que lo convocábamos, que le pedíamos que estuviera aquí y allá participando en una actividad, escribiendo en algún lugar, o simplemente para conversar con las dudas que cada cual tenía. Generosidad, apertura, afectuosidad, todas características propias de Enrique Bulit. Y mientras voy hablando, claro, como les va a pasar a todos los que están acá, ¿no? Les irá surgiendo cualidades como el humor, ¿no? Era inevitable que en cada una de sus exposiciones, aún en los ambientes más formales y académicos, él en algún momento deslizara, ¿no? Algún tipo de gesto humorístico que cambiaba rápidamente el clima y ponía su ingrediente tan característico. Y anécdotas, seguramente todos los tendrán, y así que no quiero, no sé, ocupar el tiempo con las que tengo con yo, que siempre fue conmigo en particular, y me gustaría decirlo de una, como dije antes, pero en particular conmigo fue de una generosidad, afectuosidad realmente muy grande. Y, y siempre coincidimos, ¿no? Tuve la suerte, a pesar ¿no? de la diferencia de conocimientos, de compartir muchos paneles, encuentros con él, y yo creo que tenía la habilidad de suscitar su crítica, su observación, ¿no? Porque muchas veces decía, yo no pensaba hablar más, pero bueno, como dijo, siempre me trataba con diminutivo, muy afectuosamente, y ahí él seguía haciendo su discurso. Y siempre va a estar con nosotros, ¿no?
uno dice que las personas no están, pero las personas con las que uno tuvo este tipo de relaciones siempre están con nosotros, ¿no? Las llevamos en la memoria, en el corazón, en el recuerdo, y eso es una presencia, obviamente, ¿no? No logra reemplazar a lo que es la presencia física, vital, emocional de una persona al lado nuestro, pero igualmente la presencia espiritual de alguien en nosotros mismos, aunque no esté físicamente, es fortísima y es algo que imagino que todos podemos compartir y que todos llevarán personas fuertemente queridas en su corazón y que ya no están físicamente con ustedes al lado, pero con el cual siguen compartiendo diálogos, hablando, pensando, ¿no? Bueno, ¿qué diría? ¿Qué estaría diciendo? ¿Qué me estaría diciendo? ¿Qué estaría pensando o sintiendo? Y así sucesivamente. Bueno, los dejo con mis colegas que han organizado esta actividad que, como dije, es la primera en una serie de muchas que vendrán. Así que muchas gracias a todos por compartir este momento y Diana, te vuelvo a pasar la palabra. Bueno, muchas gracias, Horacio. Les quiero pedir a todos, por favor, que chequeen que esté cerrado el micrófono para no interrumpir a quienes están dialogando y participando en la jornada. Hicimos un cambio y va a tener la palabra el doctor Juan Manuel Álvarez Echagüe, que nos va a hablar, profesor titular regular de la Facultad de Derecho de la UBA, que nos va a hablar sobre el régimen municipal en el pensamiento de Enrique Bullrich. Juan. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? La verdad que yo ponía el otro día que el primero de muchos homenajes que va a tener este año, Enrique, eh, todos igualmente importantes y todos desde el cariño, la admiración y el respeto que nos generaba Enrique. Siempre que uno hace un homenaje de Enrique, se acuerda de Pepe, ¿sí? Porque cuando hacíamos los de Pepe, uno se acordaba, estaba Enrique presente y era ineludible relacionarlos a Pepe Casals, estoy hablando, José, y a él. De hecho, con Pablo y un equipo estamos trabajando en un libro en homenaje que iba a ser a José. Se ha transformado por la realidad en un homenaje a ambos desde el Instituto de Derecho Tributario de la Academia Nacional de Derecho. Y me tocaba repasar este tema el otro día en un archivo, en un documento un artículo que terminé tratando de repensar junto con ellos todo lo que habíamos vivido, debatido y charlado respecto de la problemática municipal, del debate de la autarquía, de la autonomía municipal, de, de todo esto que nos permitió llevar adelante. Este año van a ser 24 años que desarrollamos interrumpidamente el Seminario de Tributación Local, que bueno, han participado todos los que estamos aquí hablando y exponiendo de alguna u otra manera, y donde nos permitió llevar adelante con Enrique y con Pepe debates permanentes, no solo en los paneles, un momento propio del seminario, sino después cuando nos tomábamos un vino juntos o comíamos algo juntos. Rodolfo ha sido parte de esto, creo que se ríe por eso también, se acuerda de estas vivencias. Entonces, era permitirnos continuar con la discusión. Yo planteaba, hay varios con el micrófono abierto, no sé si lo podemos hacer. Yo planteaba en ese documento los dos fueron personas que se permitieron debatir con nosotros, ¿sí? Cuando Horacio, menos joven que yo era más joven que Horacio, pues soy más joven que Horacio, ¿sí? Pero Pablo, con quien somos coetáneos, con Patricio, con Diana, con Gladys, que está por ahí, donde nos permitían debatir con ellos.
Y creo que en esos dos confluían la generosidad, el respeto tanto de Enrique como de Pepe. Personalmente, lo de Enrique me golpeó un montón a título personal, porque había quedado para poder verlo a él, sabiendo que se había roto la cadera. En diciembre me quedó para verlo los primeros días de enero y lamentablemente no pude hacerlo. Con lo cual fue muy repentina esa situación que vivimos, ¿no? Ahora, a lo largo del tiempo, yo les decía, con una jactancia y petulancia demasiado importante, pero que los había convencido. Pero cuando me dio mata hoy. Y el planteo de haberlos convencido era que cuando uno se remonta a la historia de la discusión de la autonomía y la autarquía municipal, antes de la reforma del 94 y luego de la reforma del 94, inclusive pese a la caracterización clara que hace el 123, había un montón, yo diría, gran parte de la dogmática de los autores más reconocidos, especialmente en el ámbito del derecho administrativo, algunos válidos, la mayoría de los tributaristas. Saco acá a Rodolfo, que siempre defendió la autonomía, junto con Catalina García Vizcaíno, pero inclusive Pepe y Enrique planteaban su disidencia ex ante de la reforma constitucional. Hay un trabajo que publicó la Mutual de Empleados de la DGI, es un libraco que todos conocemos porque no nos entra en ninguna biblioteca, sino acostado, porque es muy grandote, y Enrique Díaz, habían hecho dos ensayos, uno Enrique y uno Pepe. Enrique y Pepe coincidían los dos, puedo decir, en ese ámbito, en ese momento, en que era mejor que el constituyente no se metiera con el régimen municipal. No se inmiscuyera a definirlo. Recuerden que muy próximamente a eso estaba Rivademar, ¿no? Estaba la sentencia de la Corte en Rivademar, que había, en un ámbito, por supuesto, no tributario, cambiado el eje de la discusión, ¿sí? En esa serie de familias de fallos, que decimos 4 familias de fallos que fueron dando mayores potestades tributarias a los municipios, aparece un día sin ton ni son Rivademar y reconoce la autonomía municipal. Claro, a pesar de eso, y a pesar de que venía la reforma constituyente, la reforma constitucional, recomendaban a los constituyentes no inmiscuirse en ese tema. Pepe lo decía expresamente, tiene que ser algo reservado a las provincias, y Enrique decía, miren, en este punto lo que tenemos que hacer primero es distribuir competencias, funciones y luego asignar recursos. En definitiva, lo de la autonomía o la autarquía es una discusión que no tiene mucho sentido si entendemos que lo importante es distribuir funciones y a partir de esas funciones distribuir recursos. Claro, cuando uno mira lo que pasó con la reforma constitucional, hay 3 hitos sumamente importantes que se enlazan para poder referir a por qué se fue por el lado de la autonomía municipal. Primero, se hace referencia y se constitucionaliza la ley de coparticipación. Primer punto. Es decir, el constituyente se mete de lleno en el federalismo y en el federalismo fiscal. A pesar de las recomendaciones que también había de José y de Enrique en el sentido de no inmiscuirse en ese punto, que tampoco se constitucionalizara el régimen. De hecho, algo que hasta podríamos coincidir muchos de nosotros, ¿sí? El segundo de los aspectos era el reconocimiento directo y expreso en el 123 de la autonomía municipal. Recuerdo que acá esto fue objeto de algunos cuestionamientos constitucionales, ¿sí? A partir de que muchos sostuvieron, sin éxito finalmente, pero lo sostuvieron, y podría haber dado lugar a un debate mucho más amplio, creo yo, del que se dio, que era que el constituyente, al introducir el 123, estaba tocando la parte dogmática de la Constitución que no estaba previsto en el núcleo de coincidencias básicas. Entonces, un planteo interesante que se dio, que repito, no tuvo sus consecuencias, pero podría haber tenido alguna participación mayor. Y luego, la modificación del 75, incluyendo en el 30, cuando refiere a los establecimientos de la utilidad nacional, a las facultades de imposición de los municipios. Aquí aparece un cambio de eje y un cambio de paradigma constitucional, no solo revitalizado por el 123, ¿sí? No solo revitalizado por el 123.
Enrique sostuvo, después de la reforma constitucional, incluso luego lo debatimos durante mucho tiempo, y luego creo que él cambió de opinión en este punto, ¿sí? En definitiva, el constituyente había querido decir autarquía y terminó diciendo autonomía. Él lo escribe en uno de sus trabajos. Esto está demostrado claramente en la Convención Constituyente, que no era así, que el constituyente quiso hablar de autonomía, que el constituyente planteó que con la autonomía municipal había más democracia, más federalismo. Esto era algo claro por un tema de descentralización de funciones, por un tema de descentralización que es algo típico y propio de un sistema federal, con las muchas críticas que puede tener nuestro sistema federal, que hoy está en crisis en general y especialmente en el ámbito del federalismo fiscal. Pero después del 94, repito, pese al 123, muy claro, ¿sí? Siguió la discusión. Y siguió la discusión durante muchos y muchos años. De hecho, todavía hay documentos, hay quienes escriben y plantean que en definitiva la autonomía es solo una declamación y que no hay autonomía real y que es una autarquía. Acá para poner claro, y esto en ese documento que le subí al que quiera revisarlo, y hace muchísimo tiempo he ido revitalizando a lo largo de estos años, no hay dudas de que los municipios son autónomos. Esta autonomía ha sido revitalizada y reafirmada por la jurisprudencia de la Corte, ¿sí? Por la jurisprudencia de la Corte. Esa autonomía, por supuesto que es una autonomía de segundo grado, y es una autonomía de segundo grado claramente porque el contexto de la autonomía municipal funciona dentro de una nación soberana y una autonomía de primer grado que es la que tienen las provincias. Las provincias tienen la posibilidad de limitar los alcances de la autonomía municipal. Lo que no pueden hacer es desconocer esa autonomía. Y es aquí donde aparece el punto más difícil de dilucidar. Yo recuerdo mis discusiones y debates y charlas, más que discusiones, aprender de ambos y de Enrique en los últimos tiempos, era, veamos qué hacemos con el tema de los municipios. Fijémonos lo que está pasando, una realidad, la problemática de los municipios, que lo llevó a Enrique a plantearlo en su librazo, que tuvimos varios de nosotros el poder participar, de tasas municipales, ¿sí? Y José con aquel librito del tema de municipios, de coparticipación, que sacó por el 2007. Había una discusión de lo que ponía tal vez lo práctico por delante de lo dogmático. Yo diría más que de lo dogmático, de lo constitucional. Y está claro que nosotros tenemos que poner el eje en lo constitucional, que es la autonomía que reconoce la propia Constitución en el 123 y en los otros artículos que le mencioné, 75 inciso 2, 75 30 y por supuesto el quinto, ¿no? Analizando todo eso, no hay dudas, el camino elegido por el constituyente, pero entenderlo a partir de ese prisma. Y en ese prisma, por supuesto que los municipios tienen limitaciones de todo tipo. Las que vienen no pueden establecer derechos aduaneros, no pueden, están limitados por los principios constitucionales de la tributación, están limitados, y esto podría ser un ámbito de discusión para otra charla, solamente eso, si la coparticipación o los regímenes de coparticipación, la ley de coparticipación y el convenio multilateral, los dos grandes regímenes, limitan o no limitan las potestades tributarias de manera constitucional. Yo creo que es inconstitucional esa limitación que establecen, pero podríamos debatirlo en algún otro momento. Pero lo relevante es que Pepe y Enrique ayornaron sus posturas. Yo siempre digo que Pepe un poco más, Enrique un poco menos, ¿sí? Enrique siguió siendo más dogmático en cuanto al reconocimiento de menores potestades tributarias respecto de los municipios, pero creo que los dos llegaron a la conclusión de que la lucha contra la autonomía municipal estaba perdida, ¿sí? En el mejor de los términos. Y esto aparece cuando uno mira el recorrer de la jurisprudencia de la Corte. Si bien está Riva de Mar, si bien está Municipalidad de Rosario con Provincia de Santa Fe, si bien está Telefónica con Municipalidad de Chascomús, el hito temporal que aparece desde el 94 es el 2014. En el 2014 la Corte dicta el fallo del intendente de Municipalidad de La Rioja, o intendente municipal de La Rioja. Ese fallo es bisagra.
Es bisagra en cuanto a aquellas cuestiones que la Corte había dicho con mucha contundencia, sin demasiado desarrollo, termina revitalizando en el fallo de intendente municipal de La Rioja. Y cuando uno mira lo que sigue, podríamos tomar eso y podríamos tomar algún otro fallo en el medio y posterior, uno advierte que la Corte ha seguido el camino del constituyente. Es decir, hay un reconocimiento cada vez más importante de la autonomía municipal, ¿sí? De esa autonomía que exigía el intendente de municipalidad de La Rioja el régimen de coparticipación provincial, atenta a una inconstitucionalidad por omisión de la legislatura o del poder legislativo de la provincia de La Rioja, a no haberlo dictada, ese régimen como establecía y ordenaba la constitución provincial, y llegando hasta eso. En eso las discusiones pueden ser de lo más variado. En eso la Corte habla de suficiencia presupuestaria, suficiencia de recursos. Esto significa lo que hemos sostenido hace mucho tiempo muchos, es que la autonomía municipal tiene 5 requisitos, entre ellos hay 2 que son fundamentales. Si falta uno de estos 2, falta cualquiera de los 5, pero digo, si faltara cualquiera de estos 2 que voy a mencionar ahora, el municipio no es autónomo y por ende habría una inconstitucionalidad manifiesta. El primero es la determinación política, la posibilidad de tomar sus decisiones, y nadie puede tomar sus decisiones si no tiene autarcía. Esto es, los recursos propios suficientes para cumplir con las funciones que le son propias, que implican erogaciones. Recursos propios suficientes para cumplir o dar satisfacción a los gastos que tiene que realizar para cumplir, como dice Horacio hace mucho tiempo, con esos derechos y garantías constitucionales que están planteados en la Constitución. La Corte hace este recorrido muy claramente, hay una profundización poco a poco de este esquema, ¿sí? Una profundización poco a poco de este esquema. Esto no le quita importancia a la discusión que se fue dando en el laboratorio Raffo y en otros Quilpe y en otros fallos posteriores donde hay una limitación respecto de la potestad tributaria de los municipios. Y esto es claro, ¿sí? Tiene que haber una limitación de potestades tributarias de algún modo. Para esto es necesario que discutamos un nuevo régimen de coparticipación. Si no, no va a haber solución alguna para este esquema. Porque piensen que ya hay municipios, en el fallo de Corte que devolvió la pelota a la provincia, de un municipio que expresamente dijo que estaba cobrando el impuesto. ¿Sí? Entonces, estamos en presencia de un cambio de paradigma. ¿Sí? Estamos en presencia de un cambio de paradigma. Ahora, aparecen fallos recientes, el de noviembre del año pasado, de la Corte de Municipalidad de La Pampa, donde aparece esta crisis del tema de la autonomía con votos, un fallo, diría, raro. Aparecen 2 conjueces ahí, que no encontré la explicación de por qué había 2 conjueces votando con los 3 jueces de la Corte, pero que en una mayoría, que es una mayoría extraña, porque son 2 conjueces más Lorenzetti, ¿sí? Resuelven que la autonomía municipal no le permite a la municipalidad elegir el banco con el cual quiere pagar sus sueldos y trabajar de manera normal y habitual. ¿Sí? Entonces, yo diría, para ir concluyendo, 2 cuestiones esenciales. 2 cuestiones esenciales. Este reconocimiento que hicieron Pepe y Enrique de que existe autonomía municipal, de que la autonomía municipal ya es indiscutible, acompañó, o la jurisprudencia acompañó el pensamiento de ellos en este sentido. Un avance, un reconocimiento de lo que dijo el constituyente. Esto implica un desafío que es reacomodar la realidad al mandato constitucional que proviene no solo del 123, sino del 75, inciso segundo, del 75-30 y del quinto. Desde mi perspectiva, los municipios tienen que participar en la mesa de discusión de la ley de coparticipación, no tengo dudas. La imposición por parte de las provincias a sus municipios de lo que tomen, de la decisión que tomen en la mesa de discusión, si es que algún día se da, va a ser cuestionable por parte de los municipios. Hay que establecer un mecanismo previo de consensos entre los municipios y su provincia. Pero claramente de la jurisprudencia, de la mayoría de la dogmática, aparecen aisladamente algunos que sostienen la autarquía, quieren dejar a los municipios
desfinanciados absolutamente, sin reconocimiento de las cantidades de funciones que han asumido, competencias y funciones que han asumido de la década del 90 en adelante, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad. Los municipios tienen seguridad en la mayoría de los municipios más importantes del país. Acá les dejo una pregunta que podríamos resolverla en otro momento. ¿Cómo lo financian si no pueden cobrar impuestos? Enseñamos nosotros en nuestra materia troncal, finanzas públicas y derecho tributario, que los servicios públicos indivisibles se financian con impuestos. ¿Sí? Eso es un servicio público indivisible. Si no pueden cobrar impuestos, ¿con qué lo financian? Ya sé, me dirán con transferencias. No les alcanza. No les alcanza. Entonces, hay un dilema estructural. Creo que podemos hablar, algo que yo pedí hace mucho tiempo, de financiamiento en origen. Los municipios están en origen desfinanciados. Y esto no quiere decir no criticar cuando tergiversan, transforman indebidamente categorías tributarias. ¿Sí? Esto no quiere decir. Lo que yo creo es que la mayoría de la dogmática, ¿sí? La jurisprudencia, ha avanzado en el reconocimiento de la autonomía municipal. Lo que está atrás es la falta de real autonomía. La realidad es que los municipios son solo declamativamente autónomos y son en realidad absolutamente autárquicos, dependientes de sus gobiernos provinciales, dependientes del gobierno nacional. Ahí aparece la famosa frase de mi filósofo a cabecera, que es Jacobo Vinograd: billetera mata galán. Ese billetera mata galán en materia de federalismo fiscal es súper explícito, súper claro, nos plantea de manera muy gráfica, contundente, poco elegante, si me permiten, el problema que viene atravesando Argentina durante mucho tiempo. Yo creo que el debate de una nueva ley de coparticipación es necesario. Aclarando que en ese decálogo de mayo, pacto de mayo, no sé cómo le llaman, o algo así, se la menciona como extorsiva. La ley de coparticipación puede tener cualquier cosa. Es vetusta, es antigua, no responde a las realidades actuales, ¿sí? Tiene deficiencias semanales, lo que no es extorsiva. Todos están de acuerdo en que ese es un régimen y de hecho nadie quiere tocarlo porque está demasiado de acuerdo con ese régimen, ¿sí? Pero o en una etapa de mucho crecimiento como fue en el 2007, recuerdo con Horacio tuvimos algunas reuniones de trabajo en aquello que se había lanzado la nueva ley de coparticipación, que luego quedó trunca porque Felipe Solá dijo que él no iba a firmar ninguna nueva ley de coparticipación. Creo que en ese momento de crecimiento y abundancia de recursos, o en un momento como este, es la oportunidad para barajar y dar de nuevo. Barajar y dar de nuevo y que realmente los municipios tengan la autonomía que les reconoce, que les asigna, no solo les reconoce, sino que les asigna la Constitución Nacional. Enrique se murió el 1 de enero de este año, justo cuando se están por cumplir 30 años de la reforma de la Constitución Nacional. ¿Sí? Lamento que no haya podido ver en vida plasmadas algunas de sus brillantes ideas en la materia, y simplemente lo que puse en ese artículo es: te extraño un montón. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy, muy claro, muy lindas tus palabras y esta discusión que se da en materia municipal con tanta sencillez y claridad que expusiste, es así. Eh, Ahora, siguiendo, otro de nuestros maestros, el doctor Rodolfo Espiso, quien es, bueno, profesor titular fuera regular de la Facultad de Derecho, también de la UBA, y nos va a disertar sobre el tema la vulneración, del régimen de coparticipación federal de la 23.548. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo tuve la suerte de conocer a Enrique hace más de 35 años, cuando coincidimos como abogados del Servicio Jurídico de la Dirección de Rentas. Ahí trabajamos juntos durante algunos años. Después yo me fui de Rentas, pero siempre esa amistad que nació en el ámbito de la Dirección de Rentas la mantuvimos durante toda la vida. Y participamos en muchas jornadas, paneles, sobre este tema de la coparticipación y sobre otros temas, sobre todo en materia de impuestos a los ingresos brutos. Y en general tuvimos
una coincidencia casi absoluta en las ideas de él que compartía plenamente o las innovaciones que yo le proponía. Bueno, y el régimen de la coparticipación federal es un tema muy actual, no solamente porque hace casi más de 28 años que existe una cláusula adicional de la Constitución Nacional que está incumplida, que manda dictar una nueva ley de coparticipación federal en función de las pautas establecidas en el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. Y yo digo porque la situación en estos momentos adquiere una dimensión y una importancia, ¿no es cierto?, frente a los conflictos que ya se anuncian entre el gobierno nacional y la mayoría de las provincias, aún las que participan de la idea de colaborar y de participar y de votar las leyes que propone el gobierno nacional. La Constitución en el artículo 75 habla de que los impuestos internos, o sea, tanto indirectos como directos, son coparticipables, salvo en la parte que tengan una asignación específica establecida por el propio Congreso de la Nación. Y la Constitución sigue diciendo en ese artículo que una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias instituirá un régimen de coparticipación de esas contribuciones internas. Ahora bien, del texto constitucional, a mi juicio equivocadamente, algunos sectores políticos, incluso el radicalismo, a través de algunos diputados actuales, e incluso yo creo, no le quiero atribuir también esta opinión a la doctora Carrió, pero es común en muchos sectores políticos considerar que estos acuerdos previos para el dictado de la ley de coparticipación federal son necesarios y que además ese acuerdo debe llegarse por la unanimidad de todos los partícipes. Recuerdo que Enrique en uno de sus estudios sobre la materia decía que el acuerdo previo lo que hace es resaltar la importancia de los gobernadores en la gestión de estas leyes de coparticipación federal, ¿no es cierto?, por el papel que desempeña cada gobernador en el manejo de sus respectivos presupuestos. Pero de ahí a considerar que estos acuerdos previos, que en varias oportunidades se han dictado, por ejemplo, el pacto del 12 de agosto de 1992, por el cual se subtrajo el 15% de la recaudación de los impuestos coparticipables para atribuírselos al Sistema Nacional de Seguridad Social, se logró con la mayoría, ¿no es cierto?, no con la mayoría, con la unanimidad de todos los gobernadores, pese a las resistencias que algunos ofrecían, que no estaban muy dispuestos a ceder el 15% de la recaudación de los impuestos nacionales. Y me refería a Enrique, que en una reunión en la Comisión Federal de Inversiones, con la participación, la asistencia de muchos gobernadores y del gobernador Duhalde, Duhalde señaló con un fuerte golpe sobre la mesa sobre la cual estaban reunidos todos los demás gobernadores: los jubilados son nuestros. Y de esa manera, y con otras consideraciones, venció la resistencia y en definitiva todos aceptaron que el 15% de la recaudación de los impuestos nacionales se derivara al Sistema Nacional de Seguridad Social. Pero claro, y esto era a consecuencia de que muchas provincias, sus sistemas jubilatorios eran totalmente deficitarios, porque grandes prestaciones jubilatorias, aportes menguados y un gran déficit de estas cajas provinciales. La Nación aceptó la transferencia, pero exigió, ¿no es cierto?, que las provincias coparticiparan, ¿no es cierto?, en la recaudación de los fondos necesarios para seguir manteniendo estos servicios, estas prestaciones jubilatorias. Pero es claro que como no todas las provincias se dieron sus cajas jubilatorias, como en el caso de Córdoba y otras, se hizo necesario que la Nación subsidiara a las provincias que seguían manteniendo sus sistemas, digamos, jubilatorios.
Ahora bien, el hecho de que el artículo 75 habla de acuerdos previos para respecto a la sanción de la ley de coparticipación federal, no significa que inequívocamente deba existir estos acuerdos previos a través de la suscripción de un acuerdo entre los gobernadores y la nación, y en su caso también el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esos acuerdos serán muy importantes porque asegurarán, obviamente, la sanción de la ley de coparticipación federal. Pero ese acuerdo se puede lograr en el ámbito del Congreso de la Nación. Y lo que es muy importante es dejar de lado esa idea equivocada que esos acuerdos previos entre la nación y los gobiernos provinciales deben surgir de una unanimidad de opiniones. Porque eso contradice lo que dice la propia Constitución en su artículo 75, en los párrafos que siguen, cuando dicen que la ley de coparticipación federal será sancionada por mayoría calificada, pero mayoría, o sea, la mitad más uno de los miembros de cada una de las cámaras, de senadores y de la Cámara de Diputados, y siendo Cámara iniciadora la Cámara de Senadores. Si para aprobar la ley puede aprobarse con la mayoría calificada, la mayoría, o sea, la mitad más uno de los miembros de cada una de las cámaras, esto desvirtúa la necesidad de que un acuerdo previo venga suscrito por la unanimidad de las partes contratantes. O sea que si existe unanimidad, mejor sea. Eso facilitará, o sea, el proyecto de ley, ¿no es cierto? Será, digamos, tendrá una solución lo más rápido posible. Otra cuestión que también puntualizaba muy bien Enrique, porque la Constitución habla que la ley será sancionada por el Congreso de la Nación, con la mayoría calificada, como decía. Pero después sigue diciendo, y será aprobada por las legislaturas provinciales. Pero ¿cómo es esto? ¿Por qué se ha utilizado el término será aprobada? En realidad, esto exige algunas aclaraciones. El término imperativo es inapropiado, pero el haber utilizado la palabra será aprobada por las legislaturas provinciales es propio de que la ley de coparticipación federal es una ley convenio que surge del acuerdo entre la nación y las provincias. De ahí que para que el régimen tenga vigencia práctica será necesario, ¿no es cierto?, la aprobación también de las provincias por parte de sus respectivas legislaturas. Eso es lo que determina la naturaleza de esta ley llamada ley convenio, en que los impuestos nacionales, su distribución los establece el Congreso de la Nación, pero su distribución será entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, que ha dejado de ser a partir de la reforma del 94 una simple municipalidad con un régimen de autonomía legislativa y jurisprudencial. Pues bien, pero acá hay una otra cuestión que necesita la debida coordinación, porque fíjense, los impuestos nacionales internos serán coparticipables, muy bien, salvo la parte de ellos que tengan una asignación específica. Pero he aquí que sí, la nación les ofrece a las provincias un determinado porcentaje en la distribución de los impuestos nacionales, y una vez cerrado el acuerdo, la nación por sí y sin la conformidad de las provincias establece las asignaciones específicas que se le ocurra a la nación, dándole el destino que mejor convenga según el criterio de la nación. Esto puede vaciar de contenido la recaudación de los impuestos coparticipables. Si del impuesto a las ganancias le sacamos, supongamos, un 40% de los destinados para determinados fines establecidos por el Congreso de la Nación, y hacemos otro tanto con el impuesto a las ganancias o con el impuesto a los combustibles, se darán cuenta de que el ofrecimiento que se le hizo a las provincias y que estas aprobaron
a través de sus respectivas legislaturas, en la práctica, la nación por sí sola puede vaciar de contenido, ¿no es cierto?, los fondos que se de la recaudación que se le distribuye a las provincias. Y esto amerita considerar que si la disposición del artículo 2 de la Ley de Coparticipación Federal 23.548, que establece cuando se establezcan asignaciones específicas para propósitos de interés nacional, o sea, que se sustrae de los fondos coparticipables, de determinados fondos para darle un destino de interés nacional, la ley 23.548 exige la conformidad también de las provincias. Pero ¿Cuál lo va a alcanzar? Rodolfo, quedaste mudo. Sí, hubo algún problema. A ver si nos escucha. Rodolfo. Y agregué... te escucho. Perdón, a ver si podemos dejar mudo. Ahí está, Rodolfo, gracias. ¿Sigo tranquilamente? Sí, perdón. Sí, sí. Perfecto, técnico. Bueno, macanudo. Estaba diciendo que si cuando el Congreso de la Nación establece una asignación específica de fondos coparticipables, si es necesario, como lo dice la ley 23.548, la conformidad también de las provincias. Más allá del voto que hayan dado los senadores que representan a las provincias o los diputados nombrados por su pertenencia a las provincias argentinas. Y la Corte Suprema de la Nación, en los fallos promovidos por Córdoba, Santa Fe y San Luis, en que se discutía la constitucionalidad del decreto 1399 del 2001, de la época de la Rúa, en que se sustrajo un determinado porcentaje para atender las necesidades del organismo fiscal nacional. Parece lógico que sí, la FIP se ocupa de la recaudación de los impuestos nacionales, y no solamente de la recaudación, sino de la verificación que del exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales hagan los contribuyentes, se deduce de ello que es razonable que un porcentaje determinado vaya justamente para costear los costos del organismo nacional. Pero la cuestión que se suscita es si queda subsistente el artículo 2, inciso D de la ley 23.548, porque la Corte Suprema de la Nación, en este fallo del 24 de noviembre del 2015, dijo que no, que esto lo podía hacer la Nación sin la necesidad de contar con la aprobación posterior de concomitante o posterior de las provincias. Quiero decirles que Enrique participaba de este criterio. Yo, en cambio, me expedía en el sentido de que si bien la ley 23.548 es anterior a la reforma constitucional, no existe incompatibilidad. Es decir, que la Nación pueda establecer asignaciones específicas de impuestos coparticipables, esto queda clarísimo, ¿no es cierto?, en la propia Constitución y en la aplicación de la ley que se ha hecho en estos sucesivos años, a partir de la reforma constitucional. Pero el problema es considerar si la reforma constitucional ha invalidado el inciso 2 el artículo 2, inciso D de la ley 23.548, que exige, ¿no es cierto?, la conformidad posterior de las provincias. Bueno, pero yo por eso, escúcheme lo siguiente, porque cuando se sanciona la ley 23.548, hay que decir que la provincia de Buenos Aires sufrió una disminución del porcentaje que recibía de la coparticipación federal en función de la ley 20.221. La provincia de Buenos Aires recibía el 27,56% de la recaudación de los impuestos nacionales coparticipables. En tanto, la ley actual le asignó nada más que el 21,50%. Esa deducción importante fue aceptada por el gobernador de la provincia
de Buenos Aires en aquella época, el radical Alejandro Armendáriz, por una razón de solidaridad con el presidente Alfonsín, por el presidente de su propio partido. Pero es evidente que la mayoría del Senado, que obviamente Alfonsín no tenía mayoría, al contrario, estaba en manos del Partido Justicialista, que con una vocación o ateniendo al corto plazo y no a razones de largo plazo, no ni siquiera pensaron que el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires que se sustituyera a Armendáriz podía ser peronista. Y efectivamente, quien lo sustituyó a Armendáriz fue ¿cómo se llama? El gobernador peronista, que en este momento se me escapa de las manos. Cafiero, Antonio Cafiero. Exactamente, Antonio Cafiero. Gracias, querido. Porque evidentemente, si hubieran tenido en cuenta esas circunstancias, no hubieran sido, digamos, sancionar un sistema que le fue impuesto prácticamente a Alfonsín por la, digamos, mayoría casi abrumadora del justicialismo en la Cámara de Senadores de la Nación. Claro, después vino la necesidad de tratar de modificar este sistema y esta disminución de fondos de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante por el número de sus habitantes y además por el aporte que la propia provincia contribuye a la formación de la recaudación de los impuestos nacionales. Y entonces se creó en 1992 el Fondo del Conurbano Bonaerense, tendiendo a las necesidades sociales de la provincia de Buenos Aires. Y se destinó el 10% de la recaudación del impuesto, del impuesto a las ganancias. Una suma muy importante, 10%. Pero ya, esto fue en el año 1992. Pero en el año 1996 se estableció un tope de esa participación del 10% a la suma de 650 millones anuales. Claro, en el año 1996, 650 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires podía ser una suma importante que restableciera, ¿no es cierto?, el equilibrio, ¿no es cierto?, y la razonable distribución de los fondos coparticipables para que la provincia pudiera, digamos, llegar o incrementar el porcentaje de los impuestos que se derivaban de la recaudación de los fondos nacionales. Pero he aquí que en 1996, desde el punto de vista político, el Congreso le puso un tope a ese 10% de la recaudación de los impuestos nacionales. Dijo hasta 650 millones de pesos. ¿Por qué eso fue en el 96? Porque originariamente en el 92 no estaba, era el 10% totalmente para la provincia de Buenos Aires. Pero claro, los 650 millones de pesos que en el año 1996 podía ser una suma importante, a raíz de la inflación y la depreciación del signo monetario, llegó que en el año 2015, de ese 10%, la provincia del impuesto a las ganancias recibía el 0,17% de ese 10% original a valores de moneda constante. Fíjense. Luego vino también la intentona de la gobernadora María Eugenia Vidal, que promovió una demanda contra el Estado Nacional, que a mí me pareció muy rara, porque se trataba del mismo partido de Macri, que le promovía una acción, ¿no es cierto?, tendiente a que se declarara de inconstitucionalidad ese tope de 650 millones de pesos anuales establecido en este fondo del conurbano bonaerense. Creo que lo que estaba pidiendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, si bien tenía muchos fundamentos en cuanto a la necesidad de mayores recursos, era totalmente inapropiado, porque lo que le estaba pidiendo a la Corte Suprema de la Nación es que modificara una asignación específica, inmiscuéndose y atribuyendo sus funciones propias del Congreso de la Nación. Si el Congreso de la Nación había establecido ese tope, bueno, la modificación de ese sistema debía provenir por otro lado, por una modificación de la ley de coparticipación y no pidiéndole a la Corte. Y tan es así que cuando la Nación le contestó la demanda,
dijo que sería conveniente que la provincia de Buenos Aires reformulara su acción. Y lo que podía sí pedir era la inconstitucionalidad de esa asignación específica que no tenía plazo determinado. Pero la cuestión quedó resuelta no por una sentencia de la Corte, sino por la ley 27.432 del año publicada en diciembre del 2017, que derogó totalmente el artículo 104 de la ley de impuesto a las ganancias. Hay que recordar que este artículo 104 de la ley de impuesto a las ganancias establecía que solamente el 64% sería distribuido conforme a la ley de cooperación 23.548. El 20% iba al Sistema Nacional de Seguridad Social. El 10% era para la provincia de Buenos Aires, pero con el tope de 650 millones anuales. Un 2% también para reforzar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional de las provincias, y un 4% adicional se atribuirá a todas las jurisdicciones, con exclusión de la provincia de Buenos Aires, conforme al índice de las necesidades básicas insatisfechas. Claro, al derogarse íntegramente este artículo 104 de la ley del impuesto a las ganancias, ese 36% integró el 100% de los fondos coparticipables. Y la provincia mejoró, digamos, un poco la situación sin llegar, ¿no es cierto?, a los índices que le había otorgado o se le habían asignado en la ley 20.221. Pero de todas maneras, una cosa era recibir un 10%, ¿no es cierto?, de la recaudación del impuesto a ganancias, que con ese tope se había licuado totalmente, y otra cosa era recibir el 21,50% de ese 36% que ahora con el resto del 64% integraba el total de los fondos a distribuir entre la nación y las provincias. Ahora bien, pero hay otras cuestiones que deben obviamente regularse adecuadamente, porque como yo les dije, no puede ser que la nación, luego de dictar la ley de coparticipación federal, a imponerle a la nación una obligación muy importante, que es que las provincias se abstengan de sancionar impuestos provinciales análogos a los nacionales coparticipables, no puede luego, según su criterio, establecer asignaciones específicas que sustraigan de los fondos a distribuir entre las provincias una parte importante y trascendente en su magnitud de los fondos a distribuir entre la nación y las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Esto es una cuestión que la próxima ley tendrá que, en alguna medida, ¿no es cierto?, regular adecuadamente, estableciendo un porcentaje máximo, ¿no es cierto?, para que la nación pueda establecer asignaciones específicas de impuestos coparticipados. Ahora bien, también el problema se complica, bueno, porque vino luego el gobierno de Fernández, y claro, no tuvo la mejor y mala idea de desconocer el régimen autonómico de la ciudad de Buenos Aires y lisa y llanamente negarle la participación del 3,50% de los fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires, que había sido aprobado por el consenso fiscal del año 2017. El presidente Fernández, creyendo que la ciudad de Buenos Aires seguía siendo la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, por decreto, lisa y llanamente redujo sustancialmente la participación de la ciudad de Buenos Aires en la distribución de los fondos coparticipables. Y luego una ley posterior, convalidó toda esa situación. La ley 27.606. Claro, la ciudad de Buenos Aires recurrió a la Corte, y si bien la Corte todavía no ha dictado una sentencia, como medida cautelar, le ordenó a la nación que le reconozca o que le distribuya a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables. Todavía, al parecer,
¿no es cierto? La Nación todavía no ha dado cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de la Nación. Uno podrá decir, bueno, pero la Nación todavía no dictó sentencia, pero obviamente, cuando la Nación, que es muy digamos, muy restrictiva para adoptar medidas cautelares en materia tributaria a favor de una o de otra parte, si dice claramente que el 2,95 desde ya debe ser asignado con carácter de medida cautelar, no por su sentencia definitiva. Ya sabemos cómo va a venir la sentencia definitiva. Será el 2,95 el 3, o el 3,50 que le había establecido el consenso fiscal. Pero menos del 95%, obviamente no lo va a hacer, ¿no es cierto? Porque obviamente ya la Corte con esa medida cautelar ya está adelantando lo que va a ser la sentencia definitiva. Es decir, la razón del gobierno de la ciudad es incuestionable. Pero claro, la situación se complica un poco más. Y se complica un poco más por la doctrina de la Corte Suprema de la Nación, que en los fallos, las provincias argentinas durante el gobierno de Macri, hacia fines del año 2019, ¿no es cierto?, por decreto 561 del 2019 y por otro 567 de ese mismo año, estableció por un lado la alícuota cero del 0% en el impuesto al valor agregado para determinados productos de la canasta familiar, hasta el 31 de diciembre del 2019. Y por el otro, le encomendó a la AFIP una reducción de la base de cálculo de las restricciones a efectuar sobre rentas mencionadas en los incisos A y B del artículo 79 según la vigente en ese momento, ¿no es cierto? Claro, ¿qué podría haber dicho la Corte? Señores, sencillamente, una modificación en materia tributaria hecha por un decreto de necesidad y urgencia es notoriamente inconstitucional. Por lo tanto, el decreto de Macri es notoriamente inválido. Pero no dijo nada de eso, y como medida cautelar dijo que como esto perjudicaba posiblemente, o ese era el objetivo y el fundamento de las provincias que acudieron a la Corte, como esto disminuía la recaudación del impuesto al valor agregado, era coparticipable, o sea, perjudicaba los intereses de la provincia, lo que tenía que hacer la Nación, asumir el costo de esa disminución a cargo del gobierno nacional. O sea, indirectamente estaba reconociendo, aunque sea los efectos de la medida cautelar, la constitucionalidad que el presidente de la Nación, por régimen de necesidad y urgencia, introdujo una modificación de carácter en materia tributaria, lo cual le está absolutamente y categóricamente prohibido. Pero eso plantea un grave problema, porque los impuestos nacionales, su titular único y exclusivo es la Nación. Y la Nación puede regularlo en la manera que lo crea más conveniente, respetando los principios constitucionales de legalidad, de no confiscatoriedad, etcétera, etcétera, de reserva de ley, de equidad. Pero si las provincias ahora se les reconoce el derecho de impugnar cualquier decisión del gobierno nacional que ejerce la potestad tributaria en el marco propio de los impuestos, de la cual es titular indiscutible, porque si quieren discutir la constitucionalidad del ejercicio por tiempo indefinido de los impuestos directos establecidos por las naciones, sería harina de otra costal, Pero si la Nación ejerce, salvo situaciones de inconstitucionalidad por otras razones, las provincias no pueden venir a agraviarse de que... Entonces, fíjense lo siguiente, una medida que adopta el Congreso de la Nación, que respondiendo a necesidades que en casi todas las legislaciones del mundo se reclama, que los impuestos que integran la canasta familiar no paguen el impuesto al valor agregado o otros impuestos al consumo, el gobierno de la Nación Argentina, el Estado Nacional, a través del Congreso de la Nación, no lo podría hacer. Porque si no, siguiendo esta doctrina de la Corte, claro, uno puede decir, pero en definitiva fue una medida cautelar, pero
esta medida cautelar está adelantando cuál es el criterio de la Corte. Uno podría decir, bueno, a lo mejor cuando dicta sentencia sobre el fondo del problema, a lo mejor revierte esta medida cautelar y rechaza la demanda, o sale por otra variante. Pero esto, claro, esto complica porque si ahora la Nación lo que ha hecho, si esta jurisprudencia, esta medida cautelar, que evidentemente está adelantando una doctrina de la Corte, se generaliza, ahora la Nación no va a poder hacer nada sin pedirle permiso a la provincia. Entonces tenemos un sistema federal donde ya el Estado Nacional ha pasado a ser digamos, un individuo dependiente, un Estado dependiente de la voluntad de las provincias. Ahora, esto es la creación de un sistema novedoso que a mi juicio notoriamente constituye una interpretación que no responde a una razonable interpretación de la Constitución Nacional. Y recuerdo que Enrique también coincidió conmigo en cuestionar esta decisión de la Corte, esta medida cautelar establecida también por la Corte Suprema de la Nación, estos fallos iniciados por la provincia de Entre Ríos y otras provincias argentinas. Y que luego quedó, y claro, luego con esta medida cautelar, Macri dictó un decreto aceptando, como no podía hacer otra cosa, aceptando la medida cautelar. Y ahí concluyó la cuestión porque después hubo un cambio de gobierno y la situación, digamos, se tornó abstracta, porque obviamente luego rigieron otras disposiciones. También tiene incidencia en todo esto la doctrina de la Corte establecida en el caso de eso contra Municipalidad de Quilmes, donde la Corte Suprema de la Nación, si bien reitera su doctrina de que el quantum de las tasas deben guardar una razonable proporción con el costo de los servicios, que en eso se diferencia de los impuestos, la realidad que cuando el contador del municipio de Quilmes dice que no tiene la menor idea, y así lo dijo en contestación a un oficio dirigido a la Corte, que no tenía la menor idea de cuál era el costo de los servicios que se prestaban, la procuradora fiscal dijo que esto sellaba la suerte del municipio de Quilmes. Pero sin embargo, la Corte aceptó que en ese caso, como no se había aprobado el costo del servicio, la cuestión quedara resuelta en función de la capacidad contributiva. Claro, y esto trae una serie de problemas, porque si ahora las tasas en la magnitud del hecho imponible se identifican con los impuestos en cuanto a la cuantificación de estas, tenemos un problema bastante, porque si bien, ¿no es cierto?, seguramente Juan Manuel estará de acuerdo que para satisfacer las necesidades de los municipios se les permita establecer impuestos, pero esto tiene que ser, si se adopta esa decisión, tiene que ser regulada adecuadamente, ¿no es cierto? Porque entre nosotros, la necesidad de una ordenación, una coordinación entre las facultades impositivas de la nación, las provincias y los municipios, es necesaria y fundamental. Quizás en otros países europeos o en Estados Unidos, donde existen impuestos establecidos por el Estado Nacional, los estados y los municipios y algunos otros entes, no se produce una superposición salvaje que desestimula la creación de riqueza, sin la cual no existe posibilidad, ¿no es cierto?, que el Estado tenga ingentes recursos para satisfacer todas sus necesidades, sino que también pueden constituir un poderoso elemento que disuada a las empresas realmente a la creación de riquezas y con eso contribuir al bienestar general de toda la población. Es decir, este tema de la coparticipación federal, sobre el cual podríamos seguir hablando muchísimo, respecto de la distribución, porque ¿cuál es el porcentaje que debe asignarse a la nación y cuál a las provincias? Que es la primera cuestión que hay que debatir. Porque no hay que partir de la idea de que hay que distribuir un 50% entre una y otro 50% a las provincias y otro 50% a la nación, como lo establecía un proyecto de la Asamblea Constituyente de 1957. No, acá hay que analizar cuáles son las funciones esenciales que debe desarrollar la nación en materia de mantenimiento del valor de la moneda, de establecimiento de un banco central, en materia de defensa nacional,
en materia de política macroeconómica. Imagínense y otros aspectos, ¿no es cierto?, que hacen que necesariamente estas prestaciones sean desarrolladas por el Estado Nacional. También, ¿cómo se llama? Es necesario que en la distribución secundaria se atienda para satisfacer las exigencias constitucionales que dicen que, ¿no es cierto?, el artículo 75 es conveniente releerlo. La distribución entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre estas se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto, será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Esto exige que la distribución secundaria atienda como un elemento esencial, obviamente, las necesidades de cada una de las provincias. A mayor población, y sobre todo en el caso de la provincia de Buenos Aires, se exige una mayor participación en el coeficiente que se le asigna a las provincias, que no debe ser siguiendo el modelo de la ley actual de fijar determinados porcentajes, sino lo que ha determinado son las pautas sobre las cuales se deberá hacer esa distribución. Y luego que analizados la cuantificación de esos índices, se proyecte esa distribución secundaria. Porque claro, por eso yo decía que hoy no solamente se trata del incumplimiento de una cláusula adicional de dictar una nueva ley de coparticipación federal, sino que la cuestión es dramática y con proyecciones que pueden ser muy graves para el futuro y el bienestar de la nación y de todos los argentinos o de todas las personas que habitan este suelo argentino. Porque fíjense que el gobierno nacional, ¿no es cierto?, ha adoptado con los objetos de llegar a un fin loable como es el déficit cero, ha suprimido de un plumazo, ya sea a través de decretos simples o decretos de necesidad de urgencia, el fondo de incentivo docente, los fondos que subsidian a las cajas jubilatorias provinciales, el fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires, establecido mediante el cual por decreto el presidente Fernández le quitó fondos a la ciudad de Buenos Aires y se los asignó a la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires ha reaccionado porque, según el gobernador, a raíz de todas estas reformas que están pendientes de cuál será la solución definitiva, se adopte, ¿no es cierto?, por las decisiones que pueda adoptar el Congreso o eventualmente la sentencia que pueda dictar la Corte, lo cual va a llegar varios, no va a ser una cuestión de difícil y rápida resolución. La provincia de Buenos Aires está recibiendo 700.000 millones de pesos anuales. ¿Y cómo ha reaccionado el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Por una parte, ha tenido que forzadamente reducir los gastos, le guste o no le guste al gobernador de la provincia. Pero a su vez, ha incrementado el impuesto inmobiliario rural en términos que las agrupaciones agropecuarias están discutiendo y alegando la confiscatoriedad de la magnitud del aumento decretado. Y por otra parte, en materia de ingresos brutos, la inconstitucionalidad de los anticipos adicionales creados por el gobernador Kicillof son manifiestas. Porque eso, si el impuesto se paga mensualmente en función de los ingresos brutos del periodo que se liquida, del periodo mensual que se liquida, estos anticipos adicionales es manifiesto que van a acrecentar y suscitar un saldo a favor del contribuyente. Claro, ahora muy bien, pero que esto ha producido que desde algún diputado del gobierno del oficialismo induciera a una rebelión fiscal e incluso desde el gobierno nacional, no a través de un decreto ni a través de una declaración de principios, sino a través de las redes sociales, como al parecer es la forma de actuar del presidente de la nación, ha inducido también a la rebelión fiscal. Y esto es manifiestamente inaceptable, porque se podrá, incluso desde sectores privados, por ejemplo, la Asociación de Estudios Fiscales podría sostener, si así lo considera conveniente, sostener la inconstitucionalidad de estas reformas establecidas por el gobernador
al establecer anticipos adicionales del impuesto a los ingresos brutos. Pero evidentemente no le correspondería ni a esta asociación ni a cualquier otra inducida a una rebelión fiscal. Por eso yo creo que la figura y los estudios de Enrique Bulit tienen una actualidad extraordinaria, porque la única solución fue la que la propia Corte Suprema de la Nación exhortó a los gobiernos nacionales y provinciales a dictar una nueva ley de coparticipación federal, satisfaciendo la exigencia de la cláusula adicional sexta. Yo creo que solamente mediante el dictado de una ley razonable de coparticipación federal que atienda a las necesidades tanto de la nación como de las provincias, podrá darle salida a esta situación bastante enojosa y de difícil solución que puede producir agravios y daños irreparables. Por eso, en este recuerdo a Enrique, yo creo que hay que volver, ¿no es cierto?, a releer las lecciones que nos ha dado, conjuntamente con las de José Osvaldo Casás y otros que nos hemos dedicado a estos temas, ¿no es cierto?, reiterando la necesidad de una nueva ley de coparticipación federal que va a ser el único camino que pueda dar solución a esta lucha o enfrentamiento de graves consecuencias entre la nación y las provincias argentinas. Es el mejor homenaje que podemos rendirle a Enrique, exhortando a seguir las enseñanzas de este querido amigo, que desde hace más de 40 años he tenido la suerte de recibir las muestras de afecto de este caballero que sin duda ha sido Enrique Bulit. Muchísimas gracias. Muchas gracias, agradecemos la agudeza de siempre, doctor Espiso, y la lucidez del raconto de la gesta de la 2448, su devenir histórico y el marco político que hasta el momento realizó un completo análisis y crítica no solamente del futuro de la coparticipación, sino de absolutamente todas sus aristas. Muchas gracias a usted. Y en este momento también tenemos que agradecer y un gusto compartir este homenaje con el doctor Luis Buticoni, que es el hermano de Enrique que está participando, y agradecemos mucho su presencia. Luis. Siguiendo este homenaje, ahora la profesora, la doctora Fabiana Jaffrick, quien es profesora titular regular de la Facultad de Derecho de la UBA, nos va a disertar respecto de la vulneración de derechos a través de los procedimientos tributarios locales. Bueno, Fabiana, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Pablo, Patricio, por la invitación a ser parte de este homenaje a una persona que no solamente tenía grandes conocimientos, sino una generosidad y una bondad muy, muy importante. Creo que nuestra generación ha tenido mucha suerte a lo largo de nuestro desarrollo y estudio y crecimiento, de tener maestros como los que nos acompañan hoy, como el doctor Espiso, ¿no?, que nos cuentan todos los entretelones y las circunstancias de esa parte de nuestra historia tributaria que es importante y que quizás en el futuro, sin tener la posibilidad de escuchar estos relatos, uno pierda, ¿no? Y creo que esta grandeza y generosidad del doctor Espiso, que voy a cometer una infidencia, que cuando le pedí ser parte de la presentación de un trabajo, que ahora
va a estar de nuevo presentándolo, me dijo, ¿y en qué puedo ayudar? ¿No? Y esto era un poco, creo que es la impronta de todos esos maestros que hemos tenido la posibilidad de conocer y compartir. Recién, hace un rato, Juan Manuel hablaba del homenaje en vida que se hizo del doctor José Osvaldo Casás y de Enrique Bulit-Goni, ¿no? Y en ese momento fue muy interesante porque entre los profesores se estudian, se citan, y bueno, ojalá nosotros, nuestra generación, en algún momento podamos seguir un poco esa impronta, esa generosidad de compartir y de dar su tiempo y sus conocimientos. Para la presentación de hoy me tomé el atrevimiento de buscar algunos trabajos de Enrique sobre estos temas y reversionarlos, citarlo en algún punto o darle quizás digamos, otro sentido que quizás Enrique no le hubiera dado nunca, pero ahí va. Bueno, Enrique Bulit, con la claridad de pensamiento, ¿no?, que lo caracterizaba, una de sus virtudes, en algún trabajo reflexionó que hace mucho tiempo que las cuestiones procesales han ido ocupando de manera creciente la escena, desplazando el debate de los temas sustantivos. Uno de los motivos, lo va a dejar escrito en otras páginas, dice, tiene que ver con las distorsiones de nuestro federalismo fiscal, sobre todo a nivel provincial y municipal. Con el sentido del humor, simpleza, agudeza, Enrique aludía a impuestos locales que prometimos iban a desaparecer y al día de hoy se aplican con mayor virulencia. O sobre la base de esos mismos impuestos se hace una aplicación extensiva que no respetan la naturaleza, la esencia de esos hechos imponibles. La creación de, bajo el rótulo de tasas, de impuestos que se chocan con impuestos nacionales que participan de la coparticipación, de la ley de coparticipación, o agrego, o choca o coincide con la base imponible de algún otro tributo provincial, la falta de revisión de un sistema de coparticipación, todos esos ingredientes que cuando llegan a una etapa de discusión de procedimiento, en palabras del propio Enrique, se llega a la propia condena. Procedimientos tributarios diversos, no uniformes, a lo largo y a lo ancho del país, que incluye 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un número importante de municipios. En un trabajo, Enrique hablaba de cerca de 2.000 municipios, que en muchos casos tienen continuas modificaciones normativas, donde la certeza de tener a la mano la versión más actualizada se convierte en una utopía. Con una vista previa para el descargo, ofrecimiento de la prueba, previo a la determinación, con 2 vistas, ninguna vista previa, para dictarse luego una resolución determinativa, luego un recurso de reconsideración o quizás 2 recursos, quizás algunos tribunales fiscales por mediante, o con diferentes modos de acceder a la instancia judicial, es algunas de las diferentes maneras con las que se encuentran los litigantes cuando tienen que acudir a los ámbitos locales a tener que plantear sus derechos. Una reflexión reiterada de Enrique era que en este federalismo de las 1000 reglas se afectaba la autonomía de las provincias
era la pregunta de si se afectaba la autonomía de las provincias y los municipios contar con un mismo plazo para contestar vistas o presentar recursos en días hábiles o corridos. Es decir, ¿por qué no buscar, no intentar ir hacia la uniformidad de los procedimientos? Vemos, sin embargo, que hay muchas leyes de forma que tienen muchas coincidencias, no así estas que estamos comentando. Ahora agrego yo, pero ¿cómo lograr esos incentivos para que las provincias y los municipios se quieran sumar a la unidad de procedimiento, cuando ya asistimos a la fragilidad de los acuerdos y a la imposibilidad hasta el momento de lograr el replanteo de una ley de coparticipación acorde a las pautas constitucionales de la reforma del año 94? Otro problema sobre el que tendremos que pensar son los largos plazos de los procedimientos, también de los procesos. Esto implica que van a pasar años y con ellos quizás algunas gestiones locales para que el tributo cuestionado pueda llegar al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si queda para ese entonces una cuestión constitucional pendiente de planteo. Y como siempre, la inflación, desalentando, desactivando cualquier discusión sobre una materia de fondo. Entonces aparecen planes de facilidades de pago, acogimientos, moratorias, diferentes técnicas que terminan reduciendo la deuda del deudor. Bullitt siempre veía más allá de esta desafortunada coincidencia de los procedimientos tributarios largos, algunos con solve repet en ámbitos administrativos, diciendo que en realidad todo esto era parte de las necesidades financieras objetivas de los fiscos locales. Sí, efectivamente volvemos a un tema recurrente, ¿no? Las distorsiones de nuestro federalismo financiero. Por otro lado, me gusta pensar que el procedimiento y el proceso son aquellos que preceden a cualquier jurisprudencia que puede ser criticable o puede ser ejemplar. Una caducidad decretada en el trámite judicial de un caso con aristas constitucionales interesantes dejaría al mundo académico, profesional, sin la posibilidad de discutir la diferente argumentación que tuvieron los tribunales en miras para decidir un tema sustantivo. Enrique Bullitt-Goni, en el año 2003, señalaba al prologar un trabajo que condensó los resultados de ponencias sobre procedimientos y procesos tributarios, que, sin ánimo de desmerecer a aquellos que hablan del procedimiento como un camino o un conjunto de pasos concatenados, prefería hablar de la construcción, tomando la decisión final más que como un resultado, como un producto. Y citaba para ello a Piero Calamandrei. Una vez más, Enrique tiene razón. La construcción requiere de protagonistas, de intención, de esfuerzo, de trabajo. Los pasos concatenados aparecen como más azarosos. Pero hay un punto peor que vías procedimentales o procesales largas, tediosas, difíciles, y es la inexistencia de vías procedimentales y procesales que habiliten la discusión de cuestiones sustantivas. Sin ellas, es improbable que podamos proteger o recomponer nuestros derechos. El derecho se pierde de este modo en los laberintos de la falta de formas. Algo sobre lo que me parece necesario reflexionar es que los procedimientos fiscales que conocemos fueron diseñados en la mitad del siglo pasado para la defensa de una realidad tributaria sustantiva y formal
diferente a la que vivimos en la actualidad. Hoy en día, una parte importante de la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos se corresponde con regímenes de recaudación, que nos lleva a preguntarnos dónde quedó la determinación de oficio que la Corte señalaba como el procedimiento que aseguraba de mejor modo el derecho de defensa de contribuyentes irresponsables. Bajo el ropaje de retenciones, percepciones que formalmente justifican su existencia en tributos periódicos ya existentes, los sistemas de recaudación ocurren sin un acto administrativo previo que preceda a la detracción y no tienen al día de hoy un procedimiento acorde para el ejercicio del derecho de defensa. En el año 2006, Enrique nos hablaba de las retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos como una telaraña solo admisible para una transición, para una emergencia, decía Enrique. Yo agrego telaraña que se fue consolidando con el correr de los años. Y a esto me gustaría agregar algo, y acá la veo también a Silvina, que está estudiando este tema, el desarrollo de algunas tecnologías, como la inteligencia artificial, que sin reglas que protejan al ciudadano en su aplicación, profundiza el estado de incertidumbre y puede hacer más opaco los procedimientos. Para finalizar, me gustaría leer una cita de Enrique Bullit-Goni en un trabajo que publicó en la revista Información en 1990, titulado El Nuevo Mundo. Y dice: existe un imperativo general por trabajar por un mundo mejor, más justo, más comprensivo, más moral, más ético, el cual pesa sobre todos los países, pero también existe un imperativo nacional que incumbe a cada uno de sus países y que los compele a resolver sus contradicciones, a mirar sus problemas propios, con objetividad, sin prejuicios ni ideologismos, a definir con claridad sus intereses prioritarios y a marchar decididamente hacia ellos. Creo que esta generosa reflexión, como generoso era su autor, sigue vigente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fabiana. Impresionante, lo lograste, esto de compatibilizar lo que dijo Enrique y poner lo nuevo. Increíble y muchas gracias. Ahora, bueno, para finalizar, queda el doctor Pablo Revilla, quien es titular de la Facultad de Derecho, la UBA, quien nos va a disertar respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, los servicios digitales desde el exterior y exclusiones de la base imponible. Bueno, Pablo, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos este cuarto año en las jornadas locales que estamos organizando desde el centro. Veo muchas caras conocidas del Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, muy federal. Así que mil gracias. La verdad que los llevo a todos en mi corazón. Es un placer volver a verlos, aunque sea virtualmente. En segundo lugar, agradecerle a Luis Bullit por unirse. Muchas gracias. También un placer que nos acompañes en este momento. Y a los expositores, a mis compañeros de la UBA, por también estar y prestarse para su colaboración siempre desinteresada. Yo voy a usar una frase que usaba siempre Enrique cuando le tocaba hablar último en la jornada. ¿Se acuerdan lo que decía Enrique? Enrique decía que este es el momento de mayor convicción religiosa de los participantes, porque todo el mundo se pregunta, Dios mío, ¿cuándo terminará esto? Bueno, yo siempre se lo escuchaba
y siempre era efectivo porque realmente todo el mundo piensa, Dios mío, ¿cuándo terminará? Y Enrique decía, yo no los voy a defraudar en su convicción religiosa, va a ser breve, así que ténganme 2 minutos de paciencia. ¿Por qué elegí ingresos brutos? Imaginan que viniendo de Enrique era muy difícil elegir un tema, porque entre convenio e ingresos brutos, la elección era tremenda. Pero ¿qué pasó? Lo que me definió fue que el 13 de abril del 23, hace un año, dimos la última clase juntos en el posgrado de Rosario que nos invitó Lorena Almada. Y esta es una partecita de lo que dimos juntos. Y lo mejor de la clase con Enrique no era la clase en sí, era la preparación. Porque Enrique, José también era así, los dos, le gustaba que nos juntáramos antes a preparar. Imagínense preparar ingresos juntos con Enrique, no tiene sentido. ¿Para qué? Había que sentarse y escucharlo. Pero bueno, a él le encantaba y así era. Yo me sentaba y escuchaba, apostillaba un poco y por supuesto nos íbamos a juntar 15 minutos y duró 2 horas y media. Entonces lo que dijimos, ¿por qué no grabamos estas 2 horas y media? Porque fue mucho mejor el ensayo de lo que fue la reunión posterior. Pero bueno, eh, era muy agradable estar con él, todos lo conocimos personalmente, era, bueno, como dijeron antes que los expositores que hablaron antes de muy llano, eh, un encanto de persona. Bueno, con lo cual, yo lo que hice es tratar de concentrarme en 2 puntos que me interesan y que Enrique siempre trataba y decía que eran los más conflictivos tal vez del impuesto, que eran el hecho imponible y la base imponible. Y hice una pequeña presentación que la voy a compartir con ustedes, que está acá. Fíjense, a ver si puedo ponerla en pantalla completa. Mercedes Sastre, que es especialista en estas cosas y que está acá en el público, me va a entender la limitación que tengo para hacerlo. Ahí está. Entonces, fíjense, 2 problemas clásicos. Hecho imponible, base imponible. Pero de hecho imponible, ¿qué nos pasa? Lo que nos plantea o nos interpela ahora la prestación de servicios digitales desde el exterior es si la provincia, en criterio también aplicable al municipio, tiene nexo, tiene jurisdicción, tiene potestad para grabar ese servicio digital. Lo que tradicionalmente ha dicho nuestra jurisprudencia respecto de las facultades provinciales es que esas facultades, esas atribuciones se ejercen dentro del territorio. Acá les traje 3 fallos clásicos en el tema, donde la Corte sostiene que las provincias ejercen todo el poder no delegado, pero siempre dentro de sus límites, sobre las personas, las cosas y las actividades que se encuentran en su territorio y que no pueden extenderlo más allá de ese territorio. Y esto lo he dicho en general, y esto nos va a plantear un cuestionamiento sobre, ya me voy a adelantar un poco al final, qué pasa cuando queremos extender esa potestad provincial a un sustento digital, a una presencia digital. Que tenemos que tener presente que no va a quedar limitado a lo tributario, porque si le decimos a la provincia que puede grabar la presencia digital, también le estamos diciendo a la provincia que tiene potestad para regular esa presencia digital. Y la ley de coparticipación, la 23.548 actualmente vigente, debió, como sus antecesoras, excluir ciertos tributos locales del cotejo de analogía. ¿Por qué debió excluirlo? Porque cuando la ley de coparticipación establece como criterio para evitar la doble imposición la analogía, prohíbe la analogía de los tributos locales con los nacionales coparticipados, como consecuencia del avance de la nación sobre todas las manifestaciones de capacidad contributiva, no quedaron, citando a José Casás, no quedaron terrenos baldíos. Las provincias y los municipios sí o sí, al aplicar sus tributos locales, incurrían en un cotejo de analogía prohibido con la ley de coparticipación. Entonces, lo que tuvo que hacer el régimen de coparticipación es excluir, quitar 7 tributos locales de cotejo de analogía. Y esos 7 tributos locales, ahora vamos a ver, son todos tributos territoriales, son tributos que necesitan de un nexo, de un vínculo con el territorio. En el caso del impuesto inmobiliario, es obvio, la provincia solo puede gravar aquel inmueble que está ubicado dentro de sus límites. En el caso del impuesto sobre los ingresos brutos, la actividad
que se desarrolla dentro de sus límites. Ejemplo, helicópteros marinos, la actividad del viaje que se daba dentro de los límites de Tierra del Fuego, o Indunor con Chaco, donde se grababa la actividad de fabricación dentro de Chaco sin importar si luego ese producto fabricado en Chaco era vendido dentro de Chaco o era vendido en el exterior. En el impuesto de sellos, el nexo, que va a ser el lugar de celebración donde el instrumento se firma, o el lugar donde el instrumento produce efectos. Fallo reciente de la Corte de hace 7 meses, 8 meses, Asociación de Bancos Privados contra Provincias de Misiones respecto de la oferta pública. Respecto de las tasas municipales, el municipio solo va a poder prestar servicios a las actividades que se desarrollan dentro de su territorio y en consecuencia únicamente va a poder alcanzar la riqueza de esa porción de actividad a la que él le presta servicios por encontrarse dentro de su eje. Y finalmente, el impuesto a los automotores, que también necesita un nexo territorial, que en este caso va a ser doble, que es, va a poder grabar la provincia donde el automotor esté registrado, donde esté el registro del propio automotor que tiene asentado ese vehículo, o el lugar de guarda habitual de ese vehículo. Ahora, ¿qué pasa con los servicios digitales que son prestados desde el exterior? Se perfecciona el hecho imponible definido de manera uniforme y obligatoria por la Ley de Coparticipación Federal, que es el ejercicio de actividades. Y acá tenemos un problema, porque ese servicio digital, pensemos en el caso Netflix, que tal vez sea el caso más asequible y conocido por todos. Netflix es una empresa ubicada en el exterior, que con sus servidores en el exterior, o cualquier otra que sea similar, el usuario desde Argentina accede vía internet a ese servidor del exterior y en consecuencia no hay una actividad del prestador del exterior en el país. Eventualmente habrá una utilización económica de ese servicio por parte del consumidor argentino. Eventualmente tendremos el adquirente del servicio en la provincia, pero no tenemos actividad del prestador del servicio del exterior en el país. No tenemos prestación de servicio en el territorio del país ni de la provincia. ¿Qué pasó? Y qué es un poco lo que movió, me parece a mí, el árbol en estos temas. Estados Unidos tuvo el mismo problema debido a la proliferación de venta por Internet. En Estados Unidos tiene un impuesto que lo recaudan tradicionalmente las provincias, los estados, que es el impuesto a las ventas, que grava la venta minorista de bienes o servicios. Y la Corte Suprema de Estados Unidos, en este fallo del año 2018, que es Dakota del Sur contra Wayfair, tuvo que aclarar si el impuesto a las ventas también podía alcanzar a las ventas realizadas por canales digitales. Y acá la Corte americana, la Corte de Estados Unidos, abandona, año 2018, su criterio de sustento territorial para el impuesto a las ventas. El nuevo criterio que va a sentar la Corte de Estados Unidos a partir del año 2018 es el de la presencia digital amplia. Esas empresas que venden por Internet, acá el nombre es Amazon, esas empresas que venden por Internet tienen presencia digital en Dakota del Sur y por ende Dakota del Sur la puede grabar. En la lectura del fallo, para mí lo más claro del fallo es la competencia desleal que implicaría que un proveedor de bienes ubicado en un estado de baja tributación, como puede ser Nevada, venda a un estado de alta tributación, impuesto a las ventas, como puede ser Nueva York, y eso compite deslealmente contra el comerciante ubicado en Nueva York. Si únicamente Nueva York puede grabar a su comerciante local con una fuerte alícuota, lo está perjudicando en desmedro de aquel que vende por vía digital desde Nevada. Y ellos tuvieron que encontrar una solución. Tuvieron que encontrar una solución a esto que les distorsionaba el comercio interprovincial. Y la solución fue reconocer la presencia digital amplia como sustento territorial para poder aplicar el impuesto a las ventas.
¿Nosotros podremos hacer lo mismo? Y acá un poco la que me parece más avanzó en el tema fue la Comisión Arbitral y también algunas provincias. La Comisión Arbitral, desde un primer momento, cuando fue año 2002, por ahí 2003, con la Resolución General 83 para grabar las operaciones por Internet, cuando se realizaban por medio de un portal de compras, es decir, una página web que tenía un botón que permitía adquirir, y a partir del año 2022, una resolución más amplia, que es la Resolución 521, que va a incrementar aún más estos supuestos. La resolución 83 establece una ficción. ¿Cuál es esa ficción? Que haya un clic del comprador, que pinche, que clique el botón de compra, y ese clic del comprador genera la ficción de un gasto en la jurisdicción del gasto del vendedor en la jurisdicción del comprador. Y de esa forma el vendedor tiene que asignar el 100% de ese ingreso a la jurisdicción del comprador. Esta ficción, ¿por qué se pudo usar? Esta ficción se pudo usar porque es una forma de distribuir la base imponible. La resolución 83 parte del concepto de que hay un hecho imponible en una provincia. Hay un hecho imponible de una empresa que vende por Internet ubicada en una provincia argentina. Esa empresa debería pagarle por esa venta a la provincia donde físicamente está ubicada. Pero las provincias se ponen de acuerdo entre ellas, como dice la Corte en Badaría Anchorena, un fallo que le encantaba citar a Casás. Las provincias pueden resignar su potestad tributaria por acuerdos entre sí y con la nación. La provincia puede resignar su potestad tributaria y decirle a la provincia que tiene el vendedor en su espacio físico, en su territorio físico, decirle a ese vendedor que ese ingreso de esa operación se lo asigne a donde está el domicilio del comprador. Hasta acá no teníamos mayores problemas, pero ahora la situación cambia. Cambia con los servicios digitales prestados desde el exterior porque no hay actividad en el país. Y, como nos explicó 1000 veces Enrique Bulit, el convenio multilateral no crea hechos imponibles. La secuencia lógica es, primero viene el hecho imponible, la actividad ejercida en el territorio, luego la base imponible y finalmente el método de distribución de esa base, que es el convenio. El convenio no puede crear hechos imponibles donde no los hay. Y entonces, y esto es algo que no lo llegué a hablar con él, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Porque es obvio que esos servicios digitales prestados desde el exterior revelan una capacidad contributiva de un sujeto que está ubicado en el exterior, pero que viene a vender a Argentina. Yo creo que una forma posible y no conflictiva de resolverlo es creando un impuesto nacional al ingreso bruto que obtienen estos servicios digitales prestados al exterior. Un impuesto creado por el Congreso Nacional, pero cuya recaudación la nación le cede a las provincias. Este no es el primer caso que tendríamos, porque el ejemplo de este es el artículo 12 de la ley 17319, que es la de regalías hidrocarburíferas. Las regalías hidrocarburíferas son un tributo nacional. Bueno, lo del tributo, tómenmelo como una licencia, porque algunos no están de acuerdo, yo pienso que es un tributo nacional creado por el Congreso de la Nación, que la nación le encarga a las concesionarias de explotación pagárselo directamente a las provincias por cuenta y honor del Estado Nacional. Se podría hacer algo así, y de esa forma se salva el escollo de la falta de sustento territorial, porque la nación sí puede gravar la fuente de este servicio digital prestado al exterior, la fuente argentina, y permite mantener el sistema de percepción en tarjeta de crédito como lo tenemos hasta ahora. Porque una solución contraria y extender el concepto del fallo Whitefair de la Suprema Corte de Estados Unidos a nuestra jurisprudencia, para mí tiene un riesgo muy grande. Y el riesgo es que esa ampliación, abandonar el concepto territorial para ir a una presencia digital, implicaría que la provincia no solo va a poder gravar la presencia digital, sino que va a poder regular esa presencia digital, esa actividad realizada mediante una presencia digital amplia o significativa
o simple en la provincia. Y entonces tomamos, por ejemplo, el fallo Xi contra Municipalidad de Arroyito, en la provincia de Córdoba, donde la Corte estableció que el municipio puede regular el horario de cierre de los locales comerciales. Si nosotros esto lo aplicamos a el ámbito provincial, el ámbito municipal, entonces la provincia o el municipio podrían regular el horario de venta de un portal digital que tiene presencia digital en el ámbito en el territorio de la provincia o del municipio. ¿Y eso sería factible? O sea, ¿sería compulsivo? ¿Podría de alguna forma el municipio o la provincia obligar a Amazon a vender, a Amazon o cualquier otro portal, durante determinado horario en el territorio del municipio? ¿Qué tipo de sanción, qué tipo de coacción podría imponer el municipio o la provincia? Bueno, gente, yo traje 2 temas más, pero la verdad es que son temas más conocidos por todos ustedes, que es el tema de base imponible. Fundamentalmente era esto lo que quería exponer y no quisiera que se nos haga tan tarde en esta primera reunión, ya nos estamos aproximando a las 2 horas, así que si les parece, lo dejamos acá y abrimos a una serie de preguntas o de comentarios si alguien quiere hacer. Muchas gracias, impresionante, Pablo, clarísimo también, con la base del conocimiento de las enseñanzas de Boris, cómo terminaste este tema tan novedoso y las preguntas que nos quedan por resolver, y a su vez también trae soluciones, que no es menor, no es menor, problemas y soluciones. Eh, Muchas gracias a todos, a ver si hay preguntas. Levantó la mano Luis, Diana. Si le Bueno, a ver, podemos dar la palabra a perfecto. Luis. Luis, a ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno. Simplemente quería abrazarlos, agradecerles. No puedo evitar la emoción, obviamente, ¿no? Pero me parecía estar hablando con Enrique cuando los escucho. Él se dedicaba a ingresos brutos y yo me dedico al gasto bruto, ¿no? Porque yo estoy en seguridad social, que es la contrapartida de los ingresos. No por nada las jubilaciones en Argentina son más del 50% del presupuesto nacional, pero coincidíamos en el diagnóstico que digamos, Espiso lo decía con toda claridad, ¿no es cierto? Hacía mención al tema jubilatorio y coincidíamos con Enrique siempre en que todos estos temas, los temas tributarios y los temas de seguridad social, si no ponemos en negro sobre blanco y solucionamos estructuralmente la relación nación-provincias, es muy difícil de poner orden en los tributos y en los principales gastos que tienen las sociedades modernas, que son la seguridad social. Así que también tenemos que tener conciencia que políticas de mejor calidad implican afectar intereses de actores sociales y políticos muy importantes y que quizás son los que nos traen hasta esta situación en donde hace 40 años que venimos debatiendo estos temas y no le encontramos la solución o no le podemos poner el cascabel al gato, ¿no? 1000 veces hemos hablado con Enrique los problemas de no poder poner en caja la voracidad de los fiscos y tampoco podemos poner en caja la insatisfacción de la sociedad cuando se habla de los beneficios de la seguridad social. Esto me hace acordar a veces al juego de la pirinola, ¿no es cierto? Donde depende de dónde nos sentamos, nos conviene que sea que todos ponen o que todos saquen. Y bueno, ese es el debate que nos debemos en la Argentina. Hay un economista inglés, Nicholas Barr, que dice que en temas de seguridad social hay 2 requisitos fundamentales, que son estabilidad macroeconómica por un lado y capacidad de gestión por el otro. Si uno tiene esos 2 requisitos, puede diseñar el sistema de seguridad social que quiera. Yo cuando me preguntan el tema de seguridad social, siempre recuerdo esos 2 principios, pero además añado. Luis, se cortó el micrófono. A ver si podemos. Ahí Sí, está. decía que además de los 2 requisitos que señalaba Nicholas Barr de estabilidad macroeconómica y capacidad de gestión,
Yo creía que para solucionar los problemas de seguridad social habría que agregar 3 requisitos más, que son la suma del poder público, el pasaporte al día y un embajador político amigo en un país sin extradición, porque si uno quiere hacer las transformaciones que son necesarias, después nos van a venir a correr en todos lados. Pero eso siempre con el humor que nos enseñó Enrique a analizar los temas. Y Fabiana mencionaba a Piero Calamandrei, y el libro que me regaló Enrique cuando me recibí de abogado fue precisamente Elogio a los jueces. Y ahí están las enseñanzas de lo clásico, ¿no es cierto? Cuando uno ve la litigiosidad que hay en temas fiscales o ve la litigiosidad que hay en temas de seguridad social, tiene que llamarnos a la reflexión de que efectivamente tenemos un problema. Así que simplemente era esto, abrazarlos, agradecer y no aflojen en los debates de fondo, que son las cosas que Enrique, Pepe Casás, Aristides Corti, en fin, todos no tengo miedo de olvidarme porque yo empecé con Enrique en los temas tributarios y después derivé a esta otra área. Pero esos debates profundos son los que son necesarios para que construyamos una Argentina mejor, en definitiva ya no para mis hijos, pero sí para mis nietos. Así que muy agradecido, no les robo más tiempo, el abrazo de toda la familia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a quienes participaron y se sumaron a este homenaje y, por supuesto, a los expositores y expositoras Fabiana. No podemos dejar de irnos sin un aviso parroquial, que es que ya pasé el formulario para la asistencia, para tener por acreditada la asistencia. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, buenas noches. Adiós. Muchas gracias, Buenas hasta noches, luego. gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Rodolfo, como Gracias. siempre. Un lujo. Saludos. Gracias a todos por su tiempo y dedicación. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias, adiós. Bueno, terminamos. Gracias a todos. ¿Cerramos la sesión? Sí. Dale, cierro. Adiós.